El pasado 16 de abril, el cuerpo de un varón de origen magrebí llegó de noche a las costas de nuestra región, en concreto a esta playa de Águilas. Un hombre muerto sin identificar a priori. Una tragedia anónima que se repite miles de veces al año en nuestro mar Mediterráneo y otras veces que no conocemos porque el mar se lo traga como si fuera un oscuro pecado europeo. Sospechan que el individuo era uno de los ocupantes de una patera que llegó 4 días antes a las costas cartageneras. En ella, en la patera, en la embarcación, estaban los cadáveres de 4 mujeres que habían muerto por inanición. La hipótesis es que salió una patera desde el Magreb, que se quedaron sin combustible, a la deriva. Los hombres se lanzaron al mar confiados en la fuerza de sus brazos y no sabemos qué pasó con ellos. Pero ellas se quedaron en la patera esperando el milagro de un rescate que nunca llegó. Pues de estas tragedias aún hay gente que se aprovecha de los muertos en el mar y del dolor de sus familias, y un juzgado de Cartagena investiga una presunta trama por todo Levante y con una retahíla de presuntos delitos que es tan larga que pueden tomar nota. Escuchen. Diligencias previas 1460-2023, que tiene por objeto presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, estafa, corrupción en negocios, falsedad en documento público, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación de funcionario público, infidelidad en la custodia de documentos, tráfico de influencias, actividades prohibidas a funcionarios públicos con abuso de su función y encubrimiento, así como delitos contra la libertad de conciencia y de respeto, de falta de respeto a los difuntos, y todo ello en el ámbito de pertenencia a organización criminal. Antes de seguir con esta trama, de explicarla, de intentar desenmarañarla, les informamos que nos acompaña aquí el abogado del principal sospechoso. Nos referimos al letrado Jorge Novella. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Alejo, gracias. Menuda retahíla de delitos. Bueno, tiene matices. Vamos a debatirlo. Habrá que individualizarlo, como ustedes Sí, dicen. y rebajarlo. Bueno, eso ya veremos con lo que dice el tribunal. Espérese aquí un segundo, seguimos. Vamos a mostrar en concreto cómo afecta esta trama a la región. La Guardia Civil llevó a cabo en marzo la operación Daquiras, por la que detuvo de una atacada a 14 personas. Los investigados ya superan la veintena. Lo que se investiga es una presunta trama que hacía enriquecer a algunos con la identificación y repatriación de cadáveres a Marruecos y Argelia tras los naufragios. El caso comenzó por esta foto. Este cadáver, cuya imagen pixelamos, llegó a nuestra región después de haberse quemado con el combustible en la patera y flotando en el agua. Irreconocible, pero ¿cómo esta foto, dentro del Instituto de Medicina Legal de Cartagena, llegó a una familia de Argelia para ser reclamado aquí en Murcia? La investigación cree que algún funcionario la hizo pasar a algún contacto fuera para que encontrara la forma de identificarlo. El contacto lo pasó a otras personas en el Magreb para así encontrar una familia a la que cobrarle la repatriación. Y aquí aflora un negocio que muy pocos conocen, que puede ser muy lucrativo y que apela a los sentimientos de gente necesitada y al deseo de recuperar a los familiares muertos. Así se empezó a investigar esta trama, hasta que se dio con que ese contacto que pasaba la información era un marroquí, al parecer, llamado Rashid. De oídas sí, pero nunca lo he visto en persona ni he hablado con él nunca. ¿Y qué ha oído de él? Nada, que tiene una funeraria en Alicante y eso, que se dedica también a trasladar muertos, digamos, de España a Argelia, Marruecos, y que trabaja con el consulado. ¿Que trabaja con el consulado? Sí, de Argelia, sí. Además de los contactos consulares, este hombre tenía al parecer una funeraria domiciliada en Murcia, en esta calle que ven del barrio de San Andrés, otra en Molina de Segura, en su domicilio, que hacía a las veces también este señor de intérprete para otras funerarias. Fue detenido, no declaró en el juzgado, pero a preguntas de su defensa entonces sí dijo que él lo que quería es ser español. Yo llevo viviendo en España 22 años. ¿Cuándo le expira la autorización de residencia? ¿Hasta cuándo le caduca? 2026. 2026. ¿Usted aquí con quién reside? Con mis hermanos, mis sobrinos, que la mitad de mi familia son españoles. Yo he pedido la nacionalidad, estoy haciendo el examen para pedir la nacionalidad. Yo ya prácticamente llevo toda mi vida aquí. ¿A qué se ha estado dedicando los últimos años? Pues yo, del trabajo, Sí, estoy trabajando en la funeraria. De los 8 detenidos que pasaron por el juzgado de Cartagena tras la primera fase de explotación de la operación, solo quiso declarar uno, un trabajador natural de Almería que trabajaba para una ONG que se dedicaba precisamente a ayudar en esas identificaciones. La funeraria se puso en contacto conmigo hace ya tiempo y nada, me dijo que
primeramente para una ayuda que me quería dar de 100 euros para arreglar mi vehículo y tal. Y después me dijo que por cada dato de familia que le pasara y todo eso, que me iba a ingresar pues, entre 100 y 300 euros dependiendo del caso. Así explicaba cómo venían quizá esos pagos. Hay al menos 5 funerarias investigadas en esta trama. 3 de ellas estarían en la región, que competían entre sí para captar a las familias a las que cobrarles la repatriación. Al margen de los sobresueldos o lo que cobrasen, el otro gran agujero negro de la trama es quiénes colaboraban desde dentro de las administraciones para dar datos de los fallecidos, que solo las administraciones públicas o institutos forenses o Guardia Civil podrían poseer. ¿Pero cómo sabía usted o la ONG que habían fallecido con nombre y apellido? Porque ¿Quién le daba a usted esa información? A mí me lo daba María Ángeles, de la ONG Tipping, mi jefa, por así decirlo, que se lo mandaba ella el Instituto Médico Legal o la Guardia Civil a la ONG, con supuestos convenios que tenían con ellos, vamos. Yo eso no lo he visto, eso lo lleva la jefa. Y ya me lo pasaba a mí por WhatsApp. ¿Ha dicho usted el Instituto de Medicina Legal o la Guardia Civil le daba datos de fallecidos a María jefa Ángeles, sí. de Cipimí? Sí, sí. Bueno, pues Rashid es el presunto cabecilla, es su cliente, ya escuchamos a uno de los que sí ha dicho. Al parecer, Guardia Civil y Instituto Forense facilitaban imágenes. Empecemos por Rashid. Está en libertad, pero ahora sabemos que va a volver a declarar, ¿no? Así es, Rashid cuando fue detenido al principio imperaba el secreto de actuaciones. Es cierto que ese secreto en el momento que los detenidos pasaron a disposición judicial se levantó, pero hablamos de una causa extremadamente compleja, con una cantidad de documentación que no es posible preparar el día en que esos detenidos pasan a disposición judicial. Mi cliente tiene ganas de explicar, hay muchos matices, tiene explicación todo lo que se ha dicho. Para mí parte de una investigación que es del todo prospectiva por la Guardia Civil y no era el momento para declarar ese día. Ha pasado un tiempo en prisión provisional, un mes escasamente, ya está en libertad y en el momento que ha sido puesto en libertad ya hemos pedido que declare voluntariamente. Su intención es declarar y explicar el por qué se le sitúa como cabecilla de una trama que a juicio de este defensor no existe. Otros investigados que tampoco tuvieron acceso a las pruebas sí lo hicieron, como el que escuchábamos antes proveniente de Almería. Pero al asunto, ¿cobraba o no cobraba por pasar datos a las familias? En absoluto. Mi cliente, que es una persona que tiene una trayectoria inmaculada, es prácticamente español, está su vida laboral aportada, es un empresario muy próspero, es una persona que tiene numerosos contactos. Lo que parece que se inicia una investigación sobre algo que puede ser, hay aspectos que son, vamos a llamarlos poco ortodoxos en la manera de funcionar, que principalmente en instituciones públicas y como un instituto de medicina legal, porque la filtración de las fotografías parte de ahí, no parte de mi cliente. Mi cliente lo que pasa es una persona que tiene lazos con el consulado de Argelia, puede ayudar a la identificación de familiares. Hay que pensar en lo trágico que es para una familia que tiene que un familiar suyo ha tratado de venir a España, que no lo ha logrado, que por desgracia ha fallecido. Esa persona es un indocumentado. Esa persona, cuando esas diligencias y se trata de identificar a esa persona llegan al juzgado, uno es un número. Personas como mi cliente ayudan a identificar a esa persona y que no se quede perdido en una cámara o que no se le pueda repatriar, que no se le pueda identificar de ningún modo. Es cierto que eso discurre paralelamente a que hay un negocio, hay una competencia feroz en las funerarias. Piénsese que este tipo de indocumentados, este tipo de fallecimientos, si no se identifica, esas inhumaciones van por beneficencia y los costes son asumidos, por ejemplo, por los ayuntamientos del lugar donde sucede. Entonces, hay una competencia muy feroz entre las empresas que se dedican. Mi cliente, nadie puede decirlo que haya cobrado ni se ha acreditado de ningún modo. Pero esa ayuda que prestaría su cliente para intentar encontrar las familias de aquellas personas que han fallecido, naufragado de camino a Europa, seguramente esa ayuda no sería gratis. Esa ayuda no es que sea gratis, es que mi cliente se dedica empresarialmente a ese mundo. Es decir, si mi cliente ayuda a identificar, lo normal es hay muchas testificales que dicen, mire, es que todas las repatriaciones, todos los sepelios relacionados con personas de nacionalidad argelina suelen ser tramitados por una persona que se llama Rashid. Vamos a ver, una persona que evidentemente que el idioma le une a esa gente, que facilita la labor, lo lógico es la familia, que está agradecida de la labor que hace, en un momento dado pueda contratar con su funeraria. ¿Hay ahí algún tipo de delito? No.
le digo más, uno de los investigados que declara y que trabaja en una ONG, lo primero que dice es que son los propios guardias civiles los que le envían fotografías de las personas que no pueden identificar y que han fallecido en una patera. ¿Ha cometido la Guardia Civil un delito? Pues entonces se verá, porque sí. De hecho, letrado, disculpe, si hay delitos solo para los funcionarios, revelación de secretos, la custodia de los documentos oficiales, todo eso, no todos son achacables a personajes como su cliente, sino a funcionarios de administraciones públicas. Pero una cosa es estar en tu negocio y si te viene un cliente lo atiendes, y otra cosa es con datos públicos y personales enviarlos al Magreb para decir, oye, si quieres repatriar a tu familiar que tristemente ha fallecido, contrátame a mí. Eso se niega con vehemencia y cuando declare mi cliente se dará explicación. Pero no hay ningún solo dato, de un fallecido en concreto ni de una cantidad que se haya cobrado por esa repatriación. De la extensa investigación no se concreta en absoluto. Se habla de forma general, se descontextualizan alguna serie de conversaciones que por eso este es el momento en el que mi patrocinado saldrá y dará explicación de todo. Pero ojo, esta costumbre que se ha generado, que era conocida por todos, como las supuestas gratificaciones que se daban, de las cuales mi cliente no ha cobrado nada, esa declaración, igual que la del otro investigado, puede conllevar a que muchos funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, mucha gente se vea en una posición ciertamente delicada. Con lo cual, ¿va a tirar su cliente de la manta? Tirar de la manta es explicar un procedimiento que lleva desarrollándose desde el primer momento, pues si es necesario, evidentemente, pues sí. De acuerdo, estaba buscando el dato que lo tenía apuntado. Cuando se detiene a su cliente se encuentra en su vivienda abundantísima documentación de personas, no se sabe si fallecido o no, documentos como NIEs o similares, así como también, si no me equivoco, en más de 60.000 euros. ¿Eso cómo se justifica? Pues se va a justificar esa documentación, no se ha establecido ninguna correspondencia con ningún caso que se esté investigando ni ninguna exigencia de dinero para repatriación. Mi cliente trabaja en una funeraria y evidentemente se maneja con cierta documentación, igual que el tema del dinero en efectivo. Una persona que hay que ver su vida laboral, que lleva trabajando 13 años, pues tendrá su dinero ahorrado y mucho tendrá explicación de ciertos cobros y se va a proceder a dar una respuesta contable a ese dinero. Pero más allá, incluso no hay esta parte no ha puesto ninguna objeción al volcado de los terminales móviles, ni siquiera de telefonía ni de ordenador. No hay nada que esconder. ¿Que hay fotografías? Claro que hay fotografías. Como decimos, gente como mi cliente ayuda a poner nombre y apellido a personas que de otra forma serían un mero número y no tendrían forma de que sus familiares supieran que esa persona ha fallecido. Por eso la Guardia Civil, que no tiene ni los medios ni el tiempo, se vale de personas que trabajan bien en la ONG o personas bien comunicadas como mi cliente y les pide ayuda. ¿Está cometiendo un delito la Guardia Civil? No. ¿Está cometiendo un delito mi cliente? No. No debemos distinguir procedimientos que no son que pueden ser poco ortodoxos, ciertamente incluso pueden ser irregulares, pero no todo lo irregular o no todo lo ilícito es delictivo. Esa retahíla de delitos, con todo el respeto del mundo, porque estamos en un momento muy incipiente, no existe, no hay ningún tipo de organización. Veremos así también lo defiende su cliente, os explica cuando llegue al juzgado. Jorge Novella, abogado, muchísimas gracias por venir a Código 112. A vosotros siempre, Alejo.